Sí, bueno, pues gracias a Dios porque nos permite estar esta mañana en Ixoye. Queríamos decirles que la iglesia Jiré le manda un saludo muy cordial a la iglesia Ixoye. Nosotros somos misión de la iglesia, de la primera iglesia bautista, pero próximamente, gracias hermano Toño. Próximamente en el mes de junio, junio 24 de junio, pues nos vamos a organizar ya como iglesia, si Dios nos lo permite, por lo cual estamos invitándoles desde ahorita para que nos apoyen por ahí. Hermanos, pues el pasaje que vamos a ver esta mañana es algo que lo tenemos nosotros en las doctrinas que tenemos como bautistas, y es la doctrina del hombre, ¿verdad? Yo no sé si ustedes, creo que lo han de haber estado estudiando ya. Nosotros estamos en ese proceso de estar estudiando todas las doctrinas, de las 20 doctrinas que tenemos como iglesia, como bautistas, pues las estamos poniendo y estamos compartiéndolas con nuestros hermanos de Jiré. Y el pasaje pues está precisamente en Génesis 1, 26 y 27, que ahorita lo vimos, ¿verdad? Este pasaje nos dice que ahí en Génesis 1, 26 y 27, dice que en el principio, perdón, estoy un poco asustado. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre, porque podemos tener al alcance tu palabra, Señor, y podamos compartirla, Señor. Pedimos que limpies nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios, Señor, y que tu palabra sea expuesta conforme a tu voluntad, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, y pedimos que esta mañana, esta tarde, Señor, salgamos bendecidos con tu palabra, Señor, en nuestras vidas. Pongo en tus manos a cada hermano aquí presente, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo agradecemos todo y lo pedimos. Amén. Hermanos, Dios, por su acción directa, sabemos nosotros que Dios ha creado al hombre y lo ha creado a su propia imagen y a su propia semejanza. Y lo interesante de esto es que el Señor, en el inicio de la creación, el Señor fue preparando todo para que el hombre pudiera tener ese libre albedrío y tener todas las posibilidades de tener esa imagen y esa semejanza en nuestro Dios. Pero ¿qué pasó? En el principio pues el hombre fue creado y era inocente, ¿verdad? Era inocente de pecado. Pero el Señor le había dado el libre albedrío al hombre para que el hombre pudiera ser un ser pensante y no ser un robot de parte del Señor. Pero por este libre albedrío, el hombre pues se rebeló en contra de Dios y fue de la manera en que se introdujo el pecado a la raza humana. Entonces fue cuando ya nosotros perdimos esa imagen y esa semejanza con nuestro Dios. No que la hayamos perdido, sino que nos alejamos de Él. ¿Y cómo fue esto? Pues mediante el pecado, ¿verdad? Mediante Satanás, que fue el que transgredió el mandamiento de nuestro Dios. Entonces el hombre perdió totalmente su inocencia original, y por esa razón nosotros heredamos una naturaleza y un ambiente con tendencia al pecado. Y tan pronto como pasó todo esto, que pasó a la raza humana, ha quedado ya el hombre en una acción moral
caída, y estamos siempre bajo la posibilidad de convertirnos en transgresores de la ley divina y de sufrir pues la condenación. Pero sabemos que solamente la gracia de Dios puede hacer que el hombre vuelva a estar en santa comunión con Él, con Dios. Solamente nuestro Señor Jesucristo, que vamos a verlo un poquito más adelante, es el que nos puede dar esa imagen y esa semejanza ante nuestro Dios. Entonces, hermanos, ¿pero qué significa que la humanidad haya sido creada a la imagen de Dios? Esto no implica, hermanos, que Dios sea como nosotros, que tenga dos brazos, dos piernas, una cabeza como nosotros, etcétera, etcétera. Más bien nos está diciendo que las características básicas de las personas, o sea, nosotros, son producidas a un nivel más profundo de las características similares de nuestro Dios. El hombre, hermanos, es una criatura de Dios. El hombre no es Dios, porque a veces eso fue lo que pasó con Adán y Eva, y fue la confusión que Satanás le dio al hombre, que le dijo que podía ser parecido a Dios o hacerse creer que era Dios. Y eso fue lo que la serpiente quiso engañar al hombre, para que él creyera que él podía ser como Dios. Porque Satanás, hermanos, quiso hacer olvidar al hombre que era una criatura de Dios, que no era Dios, que era una criatura de Dios. Y Génesis, el libro de Génesis nos muestra esta singularidad de la creación del hombre, en esa repetición que tenemos en el versículo 27 de Génesis. Por ahí está, ¿no, hermano? Y que dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, hermanos, ese es el 26, pero el 27 está enseguida, gracias. Aquí le doy. Entonces, hermanos, el primero, podemos ver cómo el Señor está repitiendo que hemos sido creados a imagen de Dios, como lo dice el versículo 26 y lo vuelve a repetir en el 27. Y eso podemos decir que es un poema de la Biblia, porque podemos ver que Dios, después de haber hecho toda la creación, en el sexto día descansa el Señor y crea al hombre, después de haber creado todo para que el hombre tuviera todo a su disposición. Y al final de la creación, el Señor crea al hombre a su imagen y a su semejanza. Y podemos ver que esto es algo singular, porque podemos ver que el hombre fue creado de tal manera que lo hace diferente a toda la creación. Por eso nos dice más adelante que el hombre se enseñoreará de la creación. Y esto es lo que hace al hombre, hermanos, totalmente distinto al resto de las criaturas. Y esto es lo que le da esa dignidad particular al hombre. Y es el hecho a que ha sido hecho a imagen de Dios y conforme a su semejanza. Y lo que nos dan a entender, hermanos, no es que el hombre sea una réplica de Dios, no es una réplica exacta de Dios, sino que es semejante a Dios. Y esos son dos términos juntos, y esos dos términos nos están dando a entender no que el hombre es una réplica exacta de Dios, porque eso no es cierto. Lo que somos semejantes a Dios. Entonces, ya sabemos entonces, hermanos, que no somos réplicas exactas de Dios, porque eso no es lo que Moisés está diciendo. Lo que Moisés está diciendo cuando él escribió el Génesis, nos está diciendo que somos semejantes a Dios. Ahora, ¿qué significa, hermanos? Lo que significa es haber sido creado a imagen de Dios, y es que el hombre fue creado para reflejar y para representar a Dios aquí en la tierra. Cuando nosotros decimos que el hombre fue creado a imagen de Dios, lo que estamos diciendo es que el hombre fue creado
para reflejar y representar a Dios en la tierra. Eso es lo que está diciendo. El hombre, como el reflejo de Dios aquí en la tierra, será la imagen de Dios. Por eso dice la palabra del Señor, dice, cuando me parece que hay un número, dice, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer resplandecer aquí en la tierra. Es decir, que el hombre debía ser Dios, debe de hacer a Dios visible aquí en la tierra. Que nuestro andar, nuestro caminar, puedan ver a Dios en nosotros, los cristianos. Entonces, el hombre debe de estar portando, debe estar exhibiendo ciertos atributos de Dios, ¿verdad? Y cuando hablamos de atributos, cuando estamos hablando de atributos, estos son los atributos y nos referimos a las perfecciones de Dios, a esas propiedades divinas que solamente Dios tiene. Perfecciones como su omnipotencia o su bondad, esos son atributos de Dios. Los atributos divinos de Dios son divididos en dos categorías, no sé si usted lo sabrá, pero hay atributos incomunicables y los atributos comunicables. Estos son los atributos incomunicables que son exclusivos de nuestro Dios. Y los atributos incomunicables son aquellos que le pertenecen a esos, son los únicos que le pertenecen a Dios. Es decir, que Dios no le comunica al hombre y solo le pertenecen a él. Por ejemplo, omnipotente, omnipresente, omnisciente, trascendente, eterno. Nosotros no tenemos nada, absolutamente nada de eso, pero porque solo Dios es omnipotente. El hombre no es omnipotente, este atributo no nos fue comunicado a nosotros, a pesar de que nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. Su omnipresencia, hermanos, quiere decir que Dios está en todo lugar. Y los hombres, nosotros, estamos limitados al espacio y al tiempo. Solamente podemos estar aquí, no podemos estar allá en Jiré, nosotros, ¿verdad? Estamos aquí únicamente. Entonces, este atributo de la omnipresencia, hermanos, donde fue comunicado a nosotros la trascendencia de Dios, la inmutabilidad de Dios, nosotros somos, al contrario, ¿verdad? Somos mutables, porque de hecho Adán fue hecho creado mutable porque él podía cambiar, y de hecho él cambió y fue el que transgredió la ley y fue el que echó a perder toda la esencia con que fuimos creados. Pero hay otros atributos, hermanos, de Dios que sí nos comunicó a nosotros los hombres y que nos hacen a nosotros reflejar a Dios en la tierra, a Dios en la tierra. Y aquí los tenemos. Son algunos otros más, pero estos quise poner: conocimiento, paciencia, misericordia, santidad, amor, sabiduría. Todos esos atributos los podemos tener nosotros o ser partícipes de los que Dios nos está dando. Pero los primeros, pues esos sí son exclusivos de nuestro Dios. Pero eso podemos tenerlos porque nosotros también podemos ser misericordiosos como lo es Dios. Podemos ser pacientes, podemos tener santidad, podemos tener amor por el prójimo. Entonces, hermanos, Dios creó al hombre y sopló aliento de vida en su nariz y le dio un alma, un espíritu. ¿Para qué? Para reflejar la espiritualidad de Dios. Entonces, dentro de esos atributos nosotros podemos contar con ellos. Dios también, hermanos, procede y posee atributos intelectuales. Dios conoce, por ejemplo, cuando dice, allí en el libro de Job dijo: con Dios está la sabiduría y el poder suyo es el consejo y la inteligencia. Porque Dios, hermanos, puede conocer, y porque lo conoce todo, es por eso que también nosotros podemos también conocer las cosas. Entonces, ese es otro de los atributos que Dios comparte con nosotros, porque Dios conoce y es la razón por la cual nosotros podemos conocer también. Porque este atributo, hermanos, de conocer,
nos fue comunicado a nosotros para poder reflejar a Dios aquí en la tierra. Tener un concepto de ética, porque Dios nos creó a imagen, hemos sido creados a imagen de Dios, del Dios verdadero, el Dios de toda verdad. Eso es lo que hemos sido nosotros hechos. Moralmente también, hermanos, Dios es bueno. La razón por la cual puede ser bondadoso con su esposa, que podemos nosotros ser bondadosos con nuestra esposa, con nuestros hijos, con los miembros de nuestra iglesia, con nuestros compañeros de trabajo, es porque nosotros hemos sido creados a imagen de Dios, hermanos. Porque el atributo de la bondad de nuestro Dios nos fue comunicado a nosotros los hombres. Eso es parte también de lo que nosotros sabemos. Y además, hermanos, Dios es amor, y la razón por la que el hombre puede amar a otra persona es porque fue creado a imagen de Dios. Por eso es que el hombre puede ser compasivo, puede ser misericordioso y puede dar gracias a los demás, porque Dios es amor, porque Él es misericordioso, porque Él está lleno de gracia, porque ese es un atributo que nos fue comunicado también a nosotros los hombres, cuando nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. Dios, hermanos, es justo. Él no tolera el pecado. Él odia todo lo que se opone a su santidad. Y la Biblia dice que así fue creado el hombre. Pero el hombre fue creado recto y justo. Cuando el Señor creó a Adán y a Eva, y cuando hablo del hombre, hermanos, estamos hablando del hombre y la mujer. Que él creó al hombre y a la mujer. No creó medio hombre ni media mujer. Creó un hombre completo, una mujer completa. Entonces, por eso la diversidad no puede ser admitida en la vida cristiana. Porque desde la perspectiva bíblica, hermanos, nuestro Dios, en todo lo que Él ha hecho, Él es un Dios que es un Dios artístico, un Dios estético, porque a Él le gusta la perfección, le gusta la belleza, y Él hizo todas las cosas de esa manera. Y la prueba está, hermanos, en que nos ha creado a nosotros con una perfección tal que nuestro organismo trabaja sincronizadamente, que no hay una máquina más perfecta en el mundo que el cuerpo humano, porque al Señor le gusta lo estético, lo bello, lo artístico. El Señor hizo todas las cosas bellas, hermanos, y Él disfruta de la belleza. Nosotros hemos sido hechos a su imagen y a su semejanza. Somos iguales. Somos una idea de Dios. Somos seres creados por Él y hechos con especificaciones muy precisas. Porque hemos sido hechos a su imagen y conforme a su semejanza, con rasgos similares a los de nuestro Dios. Eso es lo que tenemos todos como seres humanos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos amar, podemos razonar, podemos administrar y muchas otras cosas más podemos hacer. Dios nos está diciendo en su palabra: dominen sobre todo lo que hay en el mundo. En otras palabras, Dios pone al hombre y le permite también participar de su propia obra, esa obra creativa que Él ha hecho. Y Él nos dice: dominen sobre estas cosas, de todas las cosas que hay en el mundo, todas las cosas que fueron creadas, porque Él nos creó a su imagen y semejanza. Entonces, nuestro trabajo, hermanos, a imagen de Dios, comienza con representar nosotros fielmente a Dios aquí en la tierra. Porque se refiere, hermanos, a gobernar, a cuidar toda la creación, como sus administradores de la creación. Y ahora el hombre y la mujer, dice el Señor, se dedicarán a traer orden, a construir civilizaciones, a hacer descubrimientos, a cuidar lo que Dios había hecho de esta manera. Y el hombre reflejaría la imagen y la semejanza de su creador, que es nuestro Dios. Entonces, hermanos, toda la creación
Toda la creación muestra el diseño, el poder y la bondad de nuestro Dios. Pero solo se dice de los seres humanos que son creados a imagen de Dios porque fuimos la excepción. El Señor quiso darnos ese privilegio. Y por tanto, pues tenemos que responder, ¿verdad? El Señor nos dice que ejerzamos el dominio sobre el mundo creado, sabiendo que nosotros somos el reflejo de Dios. Es una gran responsabilidad, hermanos, ser el reflejo de Dios, ser hechos a la semejanza de Él. No somos los originales, como dijimos, ¿verdad? Sino las imágenes, y nuestra tarea es hacer del original, o sea, de nuestro Dios, nuestro modelo. No ser nosotros mismos, sino que nosotros reflejemos al mundo que Dios está en nosotros. Nuestro trabajo, hermanos, debe cumplir los propósitos de Dios más que los nuestros. Tenemos que hacer a un lado las cosas nuestras y poner nuestra mira en las cosas de arriba. Y esto nos impide, hermanos, enseñorearnos de todo lo que Dios ha puesto bajo nuestro control. Tenemos que poner los pies sobre la tierra y poner nuestra mirada en las cosas del Señor. Pero siendo lo que somos, hermanos, en relación con Dios, hemos decidido creer la mentira de Satanás, y a veces nos independizamos del Señor para hacernos dioses, para hacer de nuestras actividades, de nuestra manera de vivir, creernos como Dios. Pero desde el momento que eso ocurrió, como cuando lo hizo Adán, nuestra identidad o nuestra manera de ser, nuestra imagen y semejanza de Dios se vio quebrantada. Pero usted y yo, que hemos recibido a Cristo en nuestras vidas, en nuestros corazones, el Señor ha restaurado esa imagen y esa semejanza, y más adelante lo vamos a ver, cómo el Señor está obrando en nuestras vidas para irnos pareciendo más a Él. Pero cuando esto hizo Adán, él quebrantó la imagen y la semejanza de Dios, y ahora, por la culpa de Adán, nosotros nos podemos ver en un espejo, vemos el reflejo desdibujado que se ve en ese espejo roto, y seguimos teniendo dicha identidad, pero está dañada por el pecado. Pero ¿cómo vamos a recuperarla esa? Pues ahorita lo vemos. Tanto Dios en la Biblia como la gente, hermanos, en la observación a simple vista, tenemos intelecto, tenemos emociones y tenemos voluntad. En la Biblia Dios es a veces retratado como triste, como doliente, como furioso o contento. El mismo rango de emociones que tenemos nosotros los humanos y que a veces experimentamos también eso. Nosotros también hacemos a veces elecciones y decisiones a diario. De igual forma, hermanos, en la Biblia a Dios se le describe haciendo elecciones y tomando decisiones. Entonces, nuestra habilidad de razonar y pensar abstractamente, hermanos, proviene de Dios. Nosotros tenemos las capacidades de intelecto, tenemos las capacidades de las emociones y tenemos la voluntad porque Dios la tenía, lo ha tenido desde siempre, y nosotros estamos hechos a su imagen. Por eso el versículo 26 dice: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y cuando habla de hagamos, está hablando en plural, y la razón es porque está la Trinidad allí obrando, creando al ser humano, que es nuestro Dios, y está en tres personas, ¿verdad? Hicieron al hombre, y una característica de aquí de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y es que ellos viven en una relación de cercano compañerismo, podemos verlo, ¿verdad? Un compañerismo que hay entre ellos. Y ese Dios de la creación, la Trinidad, ese compañerismo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ellos se alaban uno al otro,
y se comunican el uno al otro y se glorifican y se aman uno al otro y están unidos en amor con el otro. Y entonces cuando el Dios Trino hizo al hombre a su imagen y semejanza, lo creó al hombre para que el hombre pudiera relacionarse bien con otros y con todas las personas. Por eso es que tenemos comunión entre iglesias, por eso es que tenemos comunión entre hermanos, tenemos comunión en la familia, porque eso es un ejemplo que el Señor nos da a través de la Trinidad, a través de la unidad que hay en Dios. Entonces la imagen y la semejanza con Dios también se refleja en cómo nosotros nos relacionamos con las demás personas, cómo nos relacionamos en nuestro matrimonio, cómo nos relacionamos con todas las personas que están a nuestro alrededor. El ejemplo lo tenemos ahí. Y sin la relación íntima, hermanos, entre un hombre y una mujer, no existirían futuras generaciones para hacer el trabajo que Dios nos da, de tener esa comunión, esa comunicación. Nuestro trabajo y nuestra comunidad, hermanos, es lo que nos integra como sociedad y son regalos que Dios nos ha dado y que están totalmente interrelacionados. Entonces, la sociedad y la comunidad proporcionan los medios para que nosotros podamos también ser fecundos y multiplicarnos en todos los sentidos cuando tenemos esa relación. Entonces, hermanos, la semejanza se refiere a la totalidad del ser humano, no solo a una parte como la voluntad. Debemos de tener que ver, por lo menos en parte, con una semejanza espiritual y mental, porque nosotros nos podemos parecer al Señor en la semejanza y en la capacidad que tenemos de amar, en la capacidad que tenemos para perdonar, en la capacidad que tenemos para dar de gracia, en la generosidad nuestra, en gobernar y en otras cosas, ¿verdad? Entonces, la decisión de Dios, hermanos, de crear a la humanidad a su semejanza va inmediatamente seguida por su decisión de conocer al hombre y que el hombre tenga el dominio sobre todo ser viviente. Entonces, parte esencial de ser creado en la semejanza a nuestro Dios debe de tener debe ejercerse con dominio como se debe, con lo que el Señor nos ha encargado. Si la imagen de Dios, hermanos, ha de ser fielmente reflejada, debemos cuidar fielmente aquello sobre lo que se nos ha concedido dominio y vamos a tener que dar cuentas de lo que hemos estado nosotros, de que lo que se nos ha otorgado para que lo guardemos. Por eso el Señor en el último día de la creación, hermanos, Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y así de esta manera el Señor terminó su trabajo con un toque personal. Dios formó al hombre del polvo y le dio de su mismo aliento, dice Génesis 2:7, ¿verdad? Y de acuerdo a esto, hermanos, el hombre es el único entre toda la creación que tiene una parte material, que es cuerpo, y que una parte inmaterial, que es el alma y el espíritu. Entonces, hermanos, tener la imagen y la semejanza de Dios significa, en términos simples, que nosotros fuimos hechos para parecernos a nuestro Dios. Adán no se parecía a Dios en el sentido de que Dios tuviera carne y sangre, hermanos. La Escritura dice que Dios es espíritu. Juan 4:24 lo podemos constatar. Y por tanto, Él existe sin cuerpo material, el Señor. Sin embargo, el cuerpo de Adán, hermanos, reflejó la vida de Dios en cuanto a que fue creado con perfecta salud y no estaba sujeto a morir. Pero ¿qué pasó? Desobedeció y se perdió todo. Entonces, Dios ha creado al ser humano, hermanos, a su imagen y semejanza, hombre y mujer. Dios ha bendecido a la humanidad y Dios le ha mandado a ser fecundos, a reproducirse, a poblar la tierra y someter la creación para que sea un lugar habitable para la humanidad.
Cuando el hombre y la mujer, hermanos, desobedecieron a Dios, en lugar de mostrar esta imagen con buenas relaciones con Dios y con los demás, las relaciones se rompieron, las relaciones se afectaron. Después las relaciones con los demás fueron de egoísmo, de envidia, de falsedad, de hipocresía. ¿Quién sabe si todavía existe esto? Y por esa razón los matrimonios a veces también se rompen por su mal compañerismo. Y este es el resultado, hermanos, del pecado del hombre y de la mujer. También en esto, hermanos, la imagen de Dios en el hombre y en la mujer en cuanto a sus relaciones con Dios y con los demás se dañó y se distorsionó y se afectó. Y si nos preguntamos qué podemos hacer, ¿cuál es el remedio? ¿Cuál es la solución para resolver esta imagen dañada que se deterioró con nuestro Dios? La solución a nuestro problema, hermanos, o la solución es nuestro Señor Jesucristo. Él vino a este mundo, hermanos, a restaurar lo que se había perdido. Es Jesucristo, y para esto vino el Señor Jesús. Y mire el texto. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Jesús es la verdadera imagen del Dios invisible. Y lo dice Hebreos también. Seguida, hermano. Dice Hebreos: y Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hermanos, Jesús es la fiel imagen de Dios, lo que es Dios. Este texto dice que darse en sacrificio con su muerte en la cruz, y que Él resucitó y se sentó a la derecha del Dios como Rey de la creación, donde ejerce Él todo dominio. Sí. ¿Nos podría explicar qué significa primogénito de la creación? Suena como que, bueno, ¿nos podría explicar ese versículo? El primogénito de la creación. Sí. Es Jesucristo, ¿no? Sí, pero ¿nos podría explicar el versículo? De Hebreos 1:3. Sí. Ahí está. Dice que Él es, en estos postreros días Dios nos habla por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Colosenses 1:15. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Es el Hijo de Dios, que es Dios, es Cristo hecho Dios, y que Él es el primogénito de toda la creación. ¿O qué quería preguntarme? ¿Qué significa que es primogénito? Es el primero. El primogénito en la familia es el primero, ¿no? Nada más, sí. Ahí se entiende como, bueno, yo sé que es de la escritura. Sí. Se entiende como que Él fue el primer creado, el primogénito. Sí, pues es el primogénito. Pero Jesús, ahí dice. Sí. Es el primogénito de la creación. Cuando Jesús es hecho hombre, viene a sustituir a lo que Adán hizo. Adán fue el primer hombre creado por Dios. Jesús viene a la tierra para ser el primogénito de la creación, para sustituir aquello que Adán quebrantó el pacto y pecó. Entonces Jesús vino a suplir eso. Íbamos más adelantito, pero ahí vamos. Entonces, pensemos esto, hermanos. El plan de Dios para la vida del hombre fue creado por Dios a su imagen y a su semejanza. O sea, el hombre fue hecho a la imagen y semejanza. Usted es creado o fue creado por Dios a su imagen, y esto significa que el hombre debía de dominar la creación y tener buenas relaciones con los demás gentes, ¿verdad? Pero aunque el hombre fue creado
así fallamos. O sea, Adán en un principio fue creado perfectamente para que no fallara y para que tuviera vida eterna, pero falló. Entonces, en sustitución vino el Señor Jesucristo para cubrir todo eso y poder a nosotros darnos la oportunidad de poder llegar al Padre, ¿verdad? Pero aunque el hombre fue creado así, nosotros fallamos y nos equivocamos, ¿verdad? Y para hacer lo que Dios quiso que fuera. Pero Jesús vino a este mundo, hermanos, el hombre Jesús, o sea, hecho carne, hecho hombre, vino a este mundo para ser el hombre que Dios quiso que fuera Adán, ¿verdad? Entonces, un hombre fiel a la imagen y un hombre fiel a la semejanza de nuestro Dios. ¿Y quién lo cumplía nada más? El Señor Jesucristo. Adán no lo pudo cumplir, ni Eva, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesucristo vino a demostrar que Él tenía una buena relación con el Padre. Jesús cumplió con el hombre. Ahí nos puede decir Génesis 1, ¿verdad? Que Él vino a suplir lo que Adán había perdido, lo que había echado a perder. Entonces, la imagen perfecta de Dios, hermanos, está en Jesús el Señor. ¿Y cuál es esa imagen perfecta? Es que Él se entregó a sí mismo para quitar nuestros pecados y nuestra culpa ante Dios por su muerte y por su resurrección. Ahora nosotros, unidos a Él, podemos ser renovados otra vez a su imagen y otra vez a su semejanza, porque a través de Él, nosotros por nuestros propios méritos no vamos a poder tener esa relación con el Padre. Por eso dice Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Pues, entonces, eso es lo que tenemos que pensar. Nosotros podemos, a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ser cambiados, podemos ser transformados a la imagen de Dios para llegar a ser como Cristo Jesús. Esa es la única manera que podemos hacer, es a través de Jesús. Y hay otros dos textos en 2 de Corintios 3:18, dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Y luego dice Colosenses 3:9 y 10, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojados del viejo hombre con sus hechos, revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen de lo que Él creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Tenemos que notar aquí, hermanos, poco a poco que nuestro cambio de nuestra imagen y semejanza ante nuestro Dios, cuando ya hemos recibido a Cristo en nuestras vidas, se va a ir transformando gradualmente en nuestra imagen y semejanza por la fe en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único que nos puede justificar ante el Padre. Mire como el texto de Colosenses dice: dejen de mentir, como diciendo, Dios no dice mentiras. Dios no es un Dios mentiroso, Él es verdadero, siempre el Señor dice la verdad. Y si usted está padeciendo cada día más, se está pareciendo, si usted se parece cada día más a Dios, se parece más a su imagen y a su semejanza, porque seguramente ya no dice mentiras, porque seguramente ya no adultera, porque seguramente ya no hace chisme, etcétera. Así con cualquier cosa que nosotros podamos mejorar en nuestra vida, nos vamos dando cuenta de que vamos llegando a esa estatura del varón perfecto, ¿verdad? En ese plan, este es el plan de Dios para nuestras vidas, hermanos. Es la meta de toda vida. La meta de nuestro Dios o el objetivo para nosotros es que necesitamos ser cambiados, necesitamos ser transformados gradualmente, poco a poco, a la imagen y a la semejanza en Cristo Jesús. Yo no sé si usted lo cree, ¿verdad? Pero si alguien le pregunta qué es un hombre de verdad o qué es una mujer de verdad, pues podemos responder que un hombre, para estas preguntas, un hombre de verdad y una mujer real es un cristiano o una cristiana, es alguien que gradualmente llega a ser como Cristo,
que va llegando a la estatura del varón perfecto, que es un proceso de santificación en nuestras vidas, que no lo vamos a lograr en este tiempo, pero que sí gradualmente vamos dejando cosas atrás que estorban a nuestra vida, y que eso es lo que nos hace vernos más a la altura de nuestro Dios. Yo le pregunto a ustedes, yo no sé si todos aquí han recibido a Jesucristo por medio de la fe en su vida, y si ustedes han visto realmente un cambio en sus vidas al ir cambiando su manera de ser, si hay un cambio en que ustedes vayan pareciéndose más a la imagen y a la semejanza de nuestro Dios, si sus pensamientos o su manera de vivir está más acorde a las cosas del Señor. Porque dice Juan 1, 12 y 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, no hemos sido creados porque nosotros hayamos querido. Si recuerdan, hay un pasaje que en Efesios, me parece, que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. El Señor nos ha escogido desde antes. La Biblia dice que Jesús vino al mundo para que nosotros le creamos y que así lo reconozcamos como nuestro creador. Si esto hacemos, si nos volvemos a Él diciéndole que nosotros creemos que su muerte en la cruz quita el pecado que nos separa de nuestro Padre, y le pedimos que nos lo quite, y si nosotros nos lanzamos a sus brazos de Dios, refugiándonos en ese amor que Él nos provee, la Biblia nos promete, hermanos, que seremos llamados hijos de Dios. Y por lo tanto, cuando nos pregunten, ¿y usted quién es?, nosotros podamos decir, soy un ser creado, y aunque he pecado, Jesús me ha salvado, y por lo tanto yo soy un hijo de Dios. ¿Y qué está pasando en mi vida? Estoy en un proceso de santificación, porque a veces la gente que nos mira quiere ver perfección en nuestras vidas, pero estamos en un proceso, gradualmente, poco a poco, creciendo, mejorando nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos, les invito a que inclinen su rostro. Señor, te damos gracias porque nos creaste a tu imagen y a tu semejanza. Pero, Señor, te pedimos perdón porque muchas veces no expresamos ni reflejamos, Señor, esa imagen tuya en nuestras vidas. Pero gracias te damos, Señor, porque en nosotros hay ese deseo, Señor, ferviente de querer agradarte. Perdona nuestras ofensas, Señor, perdona nuestra incredulidad a veces. Perdónanos porque a veces no alcanzamos a comprender los propósitos que tú tienes para nuestra vida. Pero pedimos, Señor, que tú nos des sabiduría, nos des luz, nos des entendimiento, Señor, para poder comprender y entender tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús agradecemos todo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.